a 90 segundos del juicio final. Según el boletín de los llamados científicos atómicos, nunca antes en la historia la humanidad ha estado más cerca de una catástrofe global. Bienvenidos amigos y amigas a nuestro canal DocFiles. Los invito a compartir este episodio. El reloj del juicio final se acerca más que nunca a una catástrofe planetaria, a un peligro sin precedentes para toda la humanidad, según el Boletín 2023 del Grupo de los Científicos Atómicos, ciertamente dependiente de la Organización de las Naciones Unidas y financiado también por muchos de los que se reunieron la semana pasada en Davos. Lo adelantaron esta vez 10 segundos, dejándolo 90 segundos para medianoche. Medianoche que marca metafóricamente el juicio final, el fin de los tiempos, el fin de la historia, como podemos ver. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué adelantaron el reloj 10 segundos? Es la primera pregunta del millón. Y uno tiene que ser muy claro, queridos amigos y amigas. Primero que nada, donde manda capitán no manda marinero. Donde manda capital no mandan los científicos. Sea lo que sea, de esta forma se difunde miedo, desconsuelo, angustia en muchas personas a lo largo y ancho del mundo. Y sobre todo ignorancia, que es la madre de todos los males. Otro argumento es la amenaza nuclear, que se la atribuyen principalmente a Rusia y a las supuestas amenazas veladas de utilización de su arsenal nuclear en el conflicto en Ucrania. Y uno tiene que decirlo con mucha claridad. Esto no es nuevo para nadie que tiene memoria histórica, porque durante toda la Guerra Fría se vivió con esa amenaza a utilización de las bombas atómicas, apretar el botón rojo. Por lo tanto, esto para los que tienen un poco de memoria histórica no sería nuevo, pero ciertamente hay un problema de que hoy el conflicto, o al menos esta amenaza, podría detonarse por algún error o por simplemente el azar. Y aquí viene otra pregunta, porque ¿es posible que eso ocurra? ¿Es posible que el conflicto en Ucrania se descontrole para llegar a ese nivel? Y la respuesta es no y sí. No, ¿por qué? Porque estamos hablando de la industria de la guerra, que es la segunda industria más poderosa del mundo. Los hombres de la guerra tienen todo bajo control, conociendo lo que significa también los costos en vidas humanas. Pero las guerras financian también a la industria bélica. Y los hombres que están detrás, bueno, hasta este momento lo tienen todo más o menos controlado, radicado en este minuto en Ucrania. Y ciertamente hay que recordar lo que dijo Henry Kissinger la semana pasada, que es posible que este conflicto sea muy largo o se extienda más de lo que uno puede esperar. Ahora bien, sí puede descontrolarse si hay personas que así lo deciden, porque en la política real no hay nada al azar. Si ocurre algo es porque alguien así lo pensó. Entonces eso uno lo tiene que dejar bastante claro y no dudar de aquello. Si se descontrola el conflicto,
es porque alguien así lo quiso. Y sobre todo ahora último, que nos ha sorprendido que Alemania haya autorizado el envío de los modernos tanques Leopard y que la ministra de Relaciones Exteriores haya declarado que Alemania está en un conflicto con Rusia. Por lo tanto, hay tensiones y esto, como respondió el país de Putin, escala un peldaño más y el conflicto se agrava. Sea lo que sea, uno también tiene que mencionar que todo el tratado de armas nucleares que habían firmado Rusia y los Estados Unidos vence en el año 2026 y no está claro que bajo estas condiciones se vaya a volver a conversar. Por lo tanto, la situación es bastante compleja. Pero al margen de ello, amigos y amigas, uno tiene que saber que de armas nucleares hay suficientes para destruir la vida sobre el planeta, al menos la vida inteligente, y eso desde hace muchos años. Ahora bien, a todo este escenario se suma también toda la situación en el Pacífico, particularmente en la isla de Taiwán, donde se está generando una especie de potencial conflicto, como ustedes saben, entre China, Corea del Norte, contra los grupos de Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos. Y sobre todo hoy día que China está en una política de crecimiento de su arsenal bélico como ningún otro planeta, como ningún otro país en el mundo. Entonces, otro posible, conflicto bastante delicado para esta cosa del reloj del fin de los tiempos. Se suma también, según los científicos, el enriquecimiento del uranio en Irán. Pero eso tampoco está muy claro, o al menos hay mucha desinformación, que es otro de los argumentos que han utilizado para narrar lo que se está viviendo hoy día. La desinformación, amigos y amigas, es otro punto clave que uno tiene que mencionarlo. Ya veíamos la semana pasada cómo hay un grupo que no quiere que haya prensa libre, solamente desean la prensa corporativa, es decir, tener una versión para el mundo entero. Y eso ciertamente genera un inmenso problema que acrecienta el conflicto y que acrecienta al mismo tiempo el peligro, del que habla el reloj del apocalipsis. Nosotros no estamos de acuerdo con que haya solamente una versión, porque acuérdense, amigos y amigas, si todos piensan igual, nadie está pensando. Si todos tienen una versión de la realidad, nadie está realmente pensando. Se suma también la situación en India, esta super mega potencia que también está acrecentando su arsenal bélico. Por lo tanto, se podría generar ahí, a partir del conflicto que tiene con Pakistán, situaciones de desequilibrio para el mundo. Se suma a todo este escenario, según estos científicos atómicos, la situación medioambiental. Pero ahí uno tiene que señalar lo que están diciendo. Le falta método científico, ya lo hemos dicho. Se está sobreexagerando en muchos aspectos del cambio climático y eso uno lo tiene que decir, le gusta a quien le guste y disgusta a quien disguste. Pero si tenemos que hablar de ciencia, toda la situación del cambio climático
Bueno, es una situación que hay que todavía medir y ponderar en su justa medida. Otra amenaza son la situación biológica y particularmente todo lo que es el bioterrorismo. Ya Bill Gates hace años hablaba de la amenaza del bioterrorismo. Por lo tanto, a tomar en cuenta. Y ciertamente como elemento final, todo lo que son las tecnologías disruptivas. Tecnologías disruptivas como los Neuralink, es decir, estos biosensores de los cuales hemos hablado. ¿Por qué? Porque estos biosensores simplemente pueden controlar, meter pensamientos a las personas que los poseen. Y también, bueno, de ahí a muchas otras cosas. Sea lo que sea, amigos y amigas, los científicos del reloj del apocalipsis dicen que nunca antes se había estado en una situación tan peligrosa como la que se está viviendo, que se está al borde del precipicio y que los líderes políticos no están a la altura de los desafíos que tiene la humanidad. Finalmente, amigos y amigas, todo esto del reloj del apocalipsis hay que tomarlo con prudencia, con calma, con tranquilidad y con una mirada a largo plazo. ¿Por qué? Porque existe una fuerza de la naturaleza, un poder universal que se llama la búsqueda de la verdad, es decir, la libertad. Va a ser ella la que va a impedir que el reloj del apocalipsis llegue a medianoche. Los invito a suscribirse a nuestro canal. Five, four,